El amor a los libros, a la literatura, es algo que se le supone a cualquier persona que esté leyendo. En cualquier caso, una pasión lectora sin medida es algo no demasiado frecuente en los tiempos que corren. Las tentaciones audiovisuales son prácticamente imposibles de evitar, y ese viejo compañero de viaje que es el libro parece en ocasiones que tiene dificultades para hallar su espacio en nuestras horas de ocio. Pero, a pesar de todo, aún seguimos siendo muchos los que esperamos con ansias las nuevas entregas de las aventuras de capa y espada de nuestro autor de novelas históricas favorito, las historias de amores imposibles de ese escritor que nos atrapa a cada página, o que nos morimos de ganas de que el último libro galardonado con un premio literario importante caiga en nuestras manos y nos transporte a mundos distantes, que nos presente a apasionantes personajes que ya se quedarán en nuestra memoria para siempre. Para todos ustedes, para los que disfrutan con la lectura casi por encima de cualquier otra cosa, para los que un buen libro es casi como un buen amigo, aquí les dejamos dos grandes poemas escritos por el gran maestro Ricardo Ávila. El tiempo retorna espiral, como manecilla parda de silencios. La nada dice instantes siempre para callar las horas y los días. Lo que amanece en América anochece en sus abismos prehispánicos, ocaso septentrional del cosmos piramidal, ansia del remanso y vuelo movedizo, cadáver echado al mar de la memoria. Soñé que escribía el poema. La palabra muerte era solo una palabra para decir que la vida es hermosa, que caminamos ciegos y sin manos. Para detener el tiempo, soñé que escribía el poema agonizante, perpetuo, poema que renace muriendo, dando tumbos y propinas entre tequilas perpetuos y Pedro Infantes de mentira, entre cucurrucúes de palomas beltranescas, de una noche vestida de luces, de estrellas, también de noche y también de plata, en las garavildanas plazas pasadas ya la medianoche y el medio siglo, con 10 migajas de eternidad. Mañana voy a describir lo que ahora sueño ayer. ¿Será la palabra lo que el poema diga hoy? ¿Seré sueño que el poema sueñe que escribía? Más allá de nuestros humildes espacios de confort, encontramos lo que son las riquezas culturales del habla lingüística, dominando nuestras emociones, bajo ese capullo resplandeciente que perfora nuestra soledad y que habita dentro de las alas que vuelan en el interior de nuestras pasiones y más grandes deseos. Aquello que desconocemos, nos aventuramos sin temor, aunque es demonio de la ignorancia blasfeme, bajo esa fe interna del hombre ilustre, el que se transforma en sus sueños más silenciosos y rutinarios. Esas letras escritas por ramas sencillas y serviciales, que la esperanza de plantar los deseos explotados del rojo vivo no pierden la esperanza de las necesidades del hombre pensante, el arquitecto del habla. Así comenzamos el viaje del poeta Ricardo Ávila Alexander, escritor y catedrático tabasqueño, poeta y editor mexicano, licenciado en comunicación, maestro en sociología y doctor en ciencias de la educación, profesor investigador en la división académica
de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha incursionado en la literatura desde muy joven. Publicó su primer serial de cuentos en 1990, bajo el título La mujer estaba dormida, en el estado de Veracruz. Posteriormente, el Instituto de Cultura del Estado de Tabasco le publicó el poemario Lenguajes Peregrinos en el año 2010, ópera prima del autor ganador del Premio de Poesía José Carlos Becerra 2012, con la obra Poemas Cósmicos. Además, es autor del libro Días sin Tregua, publicado en el año 2017 en Bogotá, Colombia. Es coeditor de la colección poética México-Colombia de la antología poética Versos al Viento, en colaboración con la casa editorial Cátedra Pedagógica. Fundador del Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco y de la editorial CCAT. Ha difundido sus obras y la de varios escritores mexicanos en diversos foros nacionales e internacionales, llevando a la poesía tabasqueña y mexicana a países como Colombia, Cuba, Francia y España. Su más reciente publicación es el libro Números Mayas, producto de su estancia postdoctoral en la Facultad de Educación en la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta Feria Internacional de la Lectura y el Libro Tabasco 2019, Fileli. En esta tarde, la presentación del libro Poemas Cósmicos de Ricardo Ávila Alexander, a quien le vamos a dar un fuerte aplauso. Participa Aarón Rueda. Muchas gracias, Aarón. Y el uso de la voz para moderar esta presentación del libro, Omar Bautista Campos. Sé lo bueno de traer algunos tan conocidos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes a esta presentación del libro Poemas Cósmicos. Quiero darle las gracias a la Secretaría de Cultura por darnos esta oportunidad a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de traer a uno de nuestros escritores, un catedrático de esta institución educativa. Darle la más cordial bienvenida a los profesores que nos acompañan de la División Académica de Educación y Artes, de la CEA y de otras divisiones académicas, a los invitados, a los familiares, a nuestros amigos y sobre todo a nuestros estudiantes que son la razón de ser de la Casa de Estudios de los Tabasqueños. Y para mí es muy grato en esta tarde estar con todos ustedes y también poder presentar este libro titulado Poemas Cósmicos de nuestro autor, porque es un profesor precisamente de nuestra casa de estudios y yo creo que todos en la vida escuchaba a una persona en la mañana reflexionando y dice, bueno, cuando uno nace hay 3 metas en la vida, ¿no? Sembrar un árbol, dice por allí, el otro es escribir un libro y de pronto hacer otras actividades. Y bueno, creo que el hecho de tener un libro o de escribir un libro, aunque se ve como un sueño, sobre todo para muchos de los que están aquí, que son jóvenes, déjenme decirle que la primera parte o el primer punto para empezar a soñar es escuchar a quienes ya lo han hecho. Y esa es la razón de ser de la Fileli, en la Feria Internacional del Libro y la Lectura. El hecho de estar aquí para ustedes, para nosotros, representa una oportunidad de poder escuchar a gente que tiene una experiencia en la literatura, escribiendo cualquier tipo de literatura, siempre será bueno escucharlo. Así que sean nuevamente bienvenidos y maestros, gracias por permitirnos estar con ustedes. Tenemos a una persona que realmente es digna de que esté en esta Fileli y le cedo el micrófono. Adelante, maestro. Muchas gracias.
maestro Omar, sobre todo porque obviamente es una oportunidad muy importante estar aquí en esta feria, y sobre todo con gente que de alguna manera vienen por el interés del libro, pero también como una forma de compartir un momento de poesía, que para mí es lo más importante. Estos foros, creo que lo más importante que tienen es que uno encuentra amigos, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo que no me encontraba yo con mi gran amigo Aaron Rueda, que es un poeta que yo admiro, que además de admirarlo, es una de las personas que, como él dice, que fue un placer que yo le haya confiado el prólogo de mi libro. Para mí fue una elección no al azar, sino fue una elección propiamente por su talento, porque creo que es lo que ahora nosotros debemos valorar siempre, sobre todo cuando hablamos de cuestiones tan subjetivas como es la poesía, ¿no? Darnos cuenta de que en el ámbito cultural, y esto siempre hay un poco de egocentrismo, y esto para mí, la poesía es tan subjetiva como que a alguien le puede gustar, a alguien no, pero sinceramente cuando yo le pedí a Aaron que hiciera mi libro, el prólogo de mi libro, sabía y sé que él va a ser un referente poético en nuestro estado, en nuestro país, porque tiene un talento que lo dicen los libros que tiene y además los premios que ha ganado. Creo que mientras yo me dedico a dar clases, él se dedica a ganar premios, ¿no? Quiero decirles algo que, bueno, es un orgullo para mí, para todos, que acaba de ganar ayer el premio Ciprián Cabrera de poesía. Por eso pido también un aplauso para él. Para inaugurar esta feria, sino que lleva el nombre de un gran poeta tabasqueño, miembro de la Academia de las Letras en México, gran amigo de todos los poetas de aquí, siempre bondadoso, siempre genial en sus obras, y que me imagino que para ti, ¿no? Pues, ser el primero que gana este premio es un orgullo y además una gran responsabilidad. Pasando a otra cosa, diciendo también sobre esta línea de los amigos, quiero agradecerle a otro encuentro feliz que fue la de encontrarme aquí a mi querido amigo y mentor, al licenciado Feliciano Calzada, para quien también pido un fuerte aplauso, porque de la cultura, profesor universitario también en la UNAM, y a quien yo también le debo mucho, porque los poetas somos finalmente poetas porque alguien nos lee, ¿no? Y alguien nos dice. Cuando rememorando ese momento en el que a mí me avisan que gané el premio, en ese tiempo trabajaba yo también el orgullo y el honor de trabajar con el licenciado Calzada en las cuestiones de asesoría que teníamos. Entonces, para mí fue feliz encuentro. Y creo que estos espacios para eso son, encontrarme también aquí con un profesor que nos vemos siempre en las aulas, pero este momento nos une, y la poesía también, ver aquí a exalumnos como a mi querido amigo Lara, también a un poeta muy importante que me acompaña, a Maximino Pérez Jaume, que también para él pido un fuerte aplauso, porque universitarios, y que le agradezco mucho que nos acompañe aquí. También a mi amigo el profesor Ledesma, al maestro Mario Serino, que son pues pilares de la poesía y de la cultura en el estado. Entonces, pasando ya en materia de libro, lo que comenta el profesor Omar y el poeta Aaron Rueda es muy importante, porque ciertamente este libro, más que una cuestión estética, lo hice
con la finalidad de traer nuevamente al presente nuestro origen cultural maya. Muchas veces a mí me preguntaban por qué irme hacia lo cósmico, hacia las cuestiones de los mayas, si en realidad pues los mayas están ahí, están presentes en nuestro idioma, en nuestra cultura prehispánica, pero cuando me di cuenta de que de alguna manera el hecho de regresar un poco en el tiempo de los mayas con este libro, llegué a la conclusión de que nuestras mitologías están un poco perdidas dentro de esta nueva vorágine que es el cine, la publicidad. Cuando hablamos de mitologías, por ejemplo, yo le pregunté a algunos jóvenes en la universidad, mencióname algún ser mitológico, e inmediatamente ellos se remitían a los personajes griegos. Entonces, para mí es muy importante la cultura griega porque obviamente tenemos una correspondencia cultural con Occidente, pero yo les decía, ¿qué pasa con nuestras grandes mitologías prehispánicas? A ninguna de nuestras culturas universales se les había ocurrido un ser como la serpiente jaguar. Yo creo que la serpiente jaguar es, por ejemplo, una figura mitológica increíble. Igual podría ser la serpiente emplumada. Entonces, traer al presente estas figuras milenarias es una de las funciones que tiene este libro. ¿Por qué? Porque quien hizo no el prólogo, sino el que hace el epígrafe del libro, en la cuarta de forros, dice algo que para mí es exagerado, pero que me gusta porque lo compara con un poco el boom moderno. Obviamente, Poemas Cósmicos no es ningún libro sagrado, pero sí es una remembranza del Popol Vuh al traer de nuevo, al traer al presente esta mitología que muchas veces se nos había olvidado. Entonces, cuando ustedes se acerquen a Poemas Cósmicos, van a encontrar ahí una cosmovisión maya originaria de toda esta tradición de lo que fue el Popol Vuh, la creación del mundo, y nos lleva a revalorar nuevamente eso que, pues no todos, pero algunos hemos perdido, que es el lenguaje original. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, que es esto que está pasando en latitudes como Bolivia, también en Chile, estamos viendo cómo el mundo está, Latinoamérica sobre todo está en un momento de crisis. Pienso que los jóvenes y todos debemos estar nuevamente regresando a ese origen para encontrar ese asidero que nos hace falta, y ese asidero está muchas veces en la poesía. Octavio Paz decía que la poesía es el lenguaje último y primero. Entonces, ahora cuando nosotros queremos hacer algún manifiesto, cuando queremos expresar nuestra postura, ya sea política o ya sea ideológica, incluso estética, nos faltan palabras. Nos faltan palabras porque nos hemos alejado de la poesía. Por ejemplo, la poesía es la que nombra el mundo. Los mayas nombraban el mundo a través de la poesía. Entonces, si recordamos, por ejemplo, autores como Pablo Neruda, por ejemplo, que en Canto General él decía, antes que la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raída
el cóndor y la nieve parecían inmóviles. Primero fueron la humedad y la espesura, fueron las pampas milenarias. Yo estoy aquí para contar la historia. Ahí, en Canto General, Pablo Neruda renueva el lenguaje, y esa es nuestra herencia milenaria, ¿no? Y eso es lo que ahora siento que nos está haciendo falta, y no lo encontraremos quizás solamente en Poemas Cósmicos, pero sí creo que regresar a ese momento en el que el lenguaje volvió a renacer, ¿sí? Cuando Neruda escribe Canto General, en ese pequeño verso, Amor a América, nos está diciendo que primero, dice, antes que la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, es decir, América como los ríos nuestra sangre. Y los mayas ya lo decían en el Popol Vuh. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor y la nieve parecían inmóviles. Ahí está el lenguaje, ahí está la poesía, ¿no? Y es latinoamericano, no estamos yéndonos a Francia, aquí está Chile. Y eso es lo que sacudió la dictadura. Esas palabras fueron las que sacudieron a Latinoamérica. Y ahorita también la poesía tiene que sacudir, la palabra tiene que volver a recobrar su fuerza. José Martí, por ejemplo, en su canto, en su poema que se llama, poema que a mí me gusta mucho, que también habla de esta renovación, esta revolución, éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petinete y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien y el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte y a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. Ahí está lo que nos está diciendo el poeta, ¿no? El indio mudo nos daba vueltas alrededor. Éramos una visión con el pecho de atleta, es decir, era la imagen que teníamos del socialismo en los años 60. Dice, éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien y el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Es la máscara, por ejemplo, que dice Octavio Paz, máscaras mexicanas. Dice, en el laberinto de la soledad, Octavio Paz dice, campesino, obrero o no sé qué. El mexicano es máscara del rostro y máscara de la sonrisa. Nos define. Somos finalmente eso. Si se dan cuenta aquí, yo hago es un homenaje un poco a máscaras mexicanas, porque la portada del libro es una persona que está tras de una máscara de jaguar. Entonces, finalmente somos esta máscara mexicana, máscara del rostro y máscara de la sonrisa. Estamos viendo a un lado, ¿no? Si se dan cuenta, el poeta está viendo hacia un lado, porque finalmente los mexicanos así vemos a veces de reojo, ¿no? No vemos firme, no vemos hacia adelante. Cuando nos dicen está mal el gobierno o está mal lo que está pasando, volteamos por otro lado, ¿no? Entonces el poeta no es el historiador. Aquí no hay historia, obviamente. Los invito a que lean este libro para que de una manera muy sencilla, muy humilde, piensen en la poesía como una forma también de protesta
pero también una forma de conciliación con nuestro origen, que volvamos de alguna manera a leer a nuestros poetas. Por ejemplo, los jóvenes ahora están inmersos en el internet, en una cultura alienante que nos llega de Norteamérica, que nos llega de otros lugares, y aquí tenemos, por ejemplo, a un poeta que está creando, que es tabasqueño, ¿no? Hay que leerlo, hay que acercarnos a estos poetas porque están diciendo cosas importantes. Hay que acercarnos a profesores que nos dan esta alternativa. Y bueno, a mí también me gustaría que esto no se quedara en una simple monólogo o una presentación, sino que ustedes también, si quisieran preguntar algo, para hacerlo como una especie de diálogo, a mí me gustaría mucho. Más que sobre cómo se hizo el libro y esto, que me comentaran qué piensan sobre lo que acabamos de comentar, y también que este diálogo fuera pues, más productivo para ustedes. Si tienen algún aporte, lo que ustedes quieran, pueden preguntar, comentar. Me gustaría mucho. Muchas gracias. Vamos a dar el espacio para si alguien tiene alguna participación. Bueno, estamos inmersos en el mundo de Internet. ¿Cómo hacer para que los jóvenes vuelvan qué planteamiento tendría usted para hacer que los jóvenes vuelvan a estar inmersos en el mundo de las letras? Porque antes pues, veíamos que muchos grandes poetas escribían sus primeras obras a la edad de 15 años, 17 años, y era porque tenían algo que decir y lo decían. Ahora estoy seguro que muchas personas tenemos que decir, pero no lo decimos. Bueno, yo no tengo la respuesta para eso sí, concretamente, pero pienso que en el caso de los jóvenes, pues lo que tienen que hacer es hacer lo que ustedes están haciendo, venir a estos espacios, acercarse a la lectura, dejar un poco de lado la pereza, porque creo que algo que nos está faltando ahora, no solamente a los jóvenes, sino es la acción. La acción en el sentido de que tenemos muchas ideas, pero las concretamos muy poco. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que se acercan y me dicen que les gustaría escribir, entonces yo les digo, pues escriban. Y a través de sus obras, viendo actualmente la sociedad busca hacer un cambio en los jóvenes, hacer un cambio en la lectura. Esa es mi pregunta. Ya lo había comentado, lo que busco es, primero que nada, que la obra hable por sí misma, que cuando la obra debe ser autónoma en su contenido. Por ejemplo, cuando alguien lee tu obra y te va y te preguntó ¿qué quisiste decir? Pues entonces no lograste. La idea es que la obra se vuelva. El primer libro que mencionó el maestro Omar, Lenguajes Peregrinos, a mí me gusta mucho porque es una metáfora de que el lenguaje viaja y es peregrino, porque ya ven que la gente cuando hace las peregrinaciones estas, por ejemplo a la Virgen de Guadalupe y esas cosas, lleva una fe, ¿no? Entonces es un peregrinar, la gente va en ese peregrinar buscando un milagro, ¿no? Entonces el libro de Lenguajes Peregrinos que hice lleva esa idea, ¿no? Que el lenguaje vaya en esa peregrinación buscando el milagro de la poesía. Si por ejemplo este libro alguna vez llega, no sé, a las gaviotas, a Comalcalco, si llega y allá se produce el milagro de la poesía, ya cumplió. Si llega y alguien lo usa
para calzar la puerta de su casa o algo así, pues también lo cumplió, ¿no? Porque a lo mejor también era un buen, pero yo les dejo con mucho cariño, con mucho amor y con la esperanza de que este libro o alguno de los que yo he hecho en algún momento a algún joven, a alguien no tan joven, a alguien que me haya conocido, a alguien que me vaya a conocer a través de estas palabras, le deje, aunque sea una palabra en este viaje que es la vida, en este eterno retorno, como dicen los mayas, porque estamos en un viaje cíclico. Si estas palabras llegan a tener ese efecto, ya para mí se cumplió el objetivo. Se los encargo, llévenselo y les agradezco mucho. Y también agradecerle mucho a mi querida la señora Ivonne Prats, que me vino a acompañar, que también me apoyó mucho en mis principios como poeta, que ella fue la que me dijo que yo era un poeta, yo no me había dado cuenta y por eso ahora estoy aquí. Muchas gracias. En el 2008, que es el antecedente de la Filegui en la universidad, se hizo la Feria del Libro. Aarón estaba, como nos comentaba él, como público, 11, 12 años después, 7 libros, diferentes reconocimientos. El maestro ya escribía, y bueno, hoy presenta un libro más. Esta es una segunda edición, esperemos que haya una tercera, una cuarta, etcétera, más traducciones, etcétera. Solamente quiero decirles, esperemos que las estrellas que nos visitan el día de hoy sean las que brillen en el marco de la Filegui en otros años. Y son ustedes los que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta hermosa tarde. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y sigan disfrutando la Filegui 2019. Fue así como el navegante llega a su última ruta de escape, de indeterminadas olas de ideas y armónica filosofía, donde el interior del hombre abre su pequeña dialéctica expulsando las desilusiones que marcan los ladrillos de nuestros propios hechos. Pero el viaje aún no termina, aún queda mucho por terminar la historia. Solo queda esperar un poco más la tromposa vida que nos rodea. Pero ¿quiénes pintamos sobre ella? Creamos una idea que puede resultar inagotada y desafiante como cualquier autor que pinta su velero. Transforma su propia aventura de imaginación y expresando así: qué bonitas son las perlas que nos envenenan de brillo, porque en ella está la ilusión, y la ilusión es nuestra ruta de escape lingüístico. Escapamos de nuestras angustias, tragedias, avaricias, pero sobre todo de nuestros miedos. Por eso nuestra ilusión es la última gota en vida que supera nuestra comedia negra, y que en ella transcribimos el amor propio a la creatividad. Aplaudimos la publicación de su maravilloso libro Los Poemas Póstumos. Es un buen recordatorio para mirar el lado cómico de nuestros desafíos diarios.